Pare su Biblia, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 20. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Porque ya sabe cómo es. Si quiero que Dios me hable, tengo que abrir la Biblia. Entonces, prepare su Biblia. En Deuteronomio 30, 20, yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si usted trajo otra versión o no trajo Biblia, por favor sigan la lectura a través de las pantallas, porque venimos a escuchar a Dios. Muy bien, si lo tienen listo y están preparados, digan amén. Y si se anima, lo lee conmigo. Dice así: ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo, tan vivo que nos puede hablar. Y gracias porque lo haces con profundidad, pero con muchísima sencillez, al punto de que no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra nos llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón, para transformar nuestro ser interior. A eso hemos venido, Señor, a escucharte y a salir transformados por el poder de tu palabra. Por eso en tu nombre bendecimos este lugar, Señor, porque aquí nos podemos reunir a escucharte. En tu nombre bendecimos a cada una de las personas que está hoy aquí. De manera especial nos alegramos y te agradecemos por las personas que han venido por primera vez a escucharte. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. En tu nombre bendecimos también a todos los que te van a escuchar a través de la internet, de la televisión o de cualquier otro medio. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios para predicar solo lo que tú nos quieres predicar hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ama al Señor tu Dios. Obedécelo y sé fiel a Él. Diga, amar, obedecer, ser fiel. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él, ¿de quién, iglesia? Diga, de Dios, porque de Él depende tu vida. Y por Él, ¿por quién? Por Dios, por Él, vivirás mucho tiempo en la tierra prometida. De Dios, iglesia, depende la vida. Depende la vida. Y no solo el poder respirar, el que nuestro corazón tenga un buen latido, que nuestro cerebro funcione, sino todo lo que llamamos vida, todo nuestro entorno, nuestra familia, nuestra actividad, todo, absolutamente todo, depende de Dios. De Él depende la vida. Y de Él depende que vivamos mucho tiempo disfrutando de la tierra prometida. ¿Cuántos quieren disfrutar de las promesas de Dios? Ahí hay una clave. Hay que amar, hay que obedecer y hay que ser fiel. Vuelva a decir conmigo: amar, obedecer, ser fiel. Nosotros creemos que Dios nos eligió, porque así lo dice la Biblia, desde antes de la creación del mundo. ¿No se animan con eso? Nos escogió desde antes de la creación del mundo. No somos un accidente. No llegamos porque sí, mi papá y mi mamá se escacharon. No. Fuimos elegidos porque Dios nos tenía en su mente desde antes de la creación del mundo. Pero cometemos el error de pensar que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y eso es verdad. Él tiene un propósito, digan amén. Pero creemos que porque Él tiene ese propósito se va a cumplir. Y no necesariamente. Nosotros somos capaces de estropearlo. ¿Sí? Somos capaces de dañar el propósito de Dios. Porque Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad. Pero nosotros, con nuestras decisiones,
vamos creando un sistema de vida que nos trae dificultad, 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 dificultad. Y ese no es el plan de Dios. Dios tiene un propósito de bienestar para cada uno de nosotros. Dios tiene la tierra prometida para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo tomamos nosotros las decisiones? Nadie puede estropear el plan de Dios en la vida de nosotros. Pero nosotros sí podemos estropear ese plan con las decisiones que tomemos. Que al final el Señor va a hacer que se cumplan sus planes, pero nosotros podemos dañar, estropear lo que Dios quiere hacer, o por lo menos el tiempo en el cual Él lo quiere hacer. Mire por favor Deuteronomio 30, pero los versos 15 y 16. Deuteronomio 30, 15, 16. Hoy, ¿cuándo, iglesia? Hoy te doy a elegir. ¿Te doy a qué? ¿Te doy a qué? Luego tenemos que tomar una decisión. Dios nos da a elegir. Y mire lo que dice. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así, diga conmigo, así. ¿Cómo? Así. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Amando, andar en su camino, cumplir sus mandamientos. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Si lo va a aplaudir, apláudalo de verdad. Dios nos quiere dar vida y vida en abundancia, pero Él nos deja elegir. Él nos deja elegir. Y Él nos dice, elijan la vida. Elijan la vida. Nos da absoluta libertad. Y es increíble que muchas veces nosotros no elijamos la vida. Dígale a su vecino, elige vivir. Para los que gustan de anotar, ese es el título de la prédica. Necesitamos saber tomar decisiones. Tomar las decisiones acertadas, las decisiones correctas, para no entorpecer el plan del Señor, para no demorar sus bendiciones. La pregunta más recurrente cuando la gente quiere controvertirle a uno el cristianismo es, ¿y si hay Dios, por qué hay tanta maldad? ¿Y si hay Dios, por qué Él permite las guerras? ¿Y si hay Dios, y si hay Dios, y si hay Dios? Porque Él nos hizo libres. Si fuéramos marionetas movidas por los hilos de Dios, no habría maldad. Porque Dios es bueno, Dios es santo, Dios es amoroso, digan amén. Pero Él nos dio la posibilidad de elegir desde el huerto. Y si no, recuerden a nuestra querida amiga Eva y su distinguido esposo Adán. Dios nos da la capacidad de elegir. Dios nos escogió a nuestros padres. Y nuestros padres tuvieron que tomar decisiones por nosotros, antes de que nosotros nos pudiéramos valer. Pero cuando somos adultos, Dios espera que elijamos la vida, que elijamos el bien y no el mal, que lo amemos, que lo obedezcamos, que nos movamos en sus caminos. Voy a usar la historia de un hombre de fe. Hebreos 11, 23, 27. A ver el Señor que nos quiere enseñar hoy sobre toma de decisiones. Hebreos 11, 23, 27. Por la fe, Moisés recién nacido, ¿cuándo, iglesia? ¿Cuándo? Recién nacido, no se me duerman, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey.
Me imagino que todos recuerdan la historia, pero por si acaso, los judíos estaban cautivos como esclavos en Egipto y se habían multiplicado tanto que el gobernante, el faraón, se sintió perseguido, se sintió que su tierra estaba siendo invadida por mucha gente judía. Entonces dictó un decreto donde todo primogénito tenía que morir. Tenían que matarlo, tenían que sacrificarlo. Esa era la orden. Entonces los papás de Moisés toman una decisión de proteger al hijo. Y ya sabemos qué hacen una caja, la impermeabilizan y lo colocan en el río. Ellos prefirieron entregar en las manos de Dios a su hijo que matarlo. Ahí hay una enseñanza, ¿o no? ¿Cómo estamos guiando nosotros a los hijos? Estamos viviendo una época donde los hijos o de los padres dicen, no, yo a mi hijo lo dejo hacer, que él elija. Nuestra responsabilidad de padres es tomar decisiones por nuestros hijos, cuando nuestros hijos no son adultos, cuando no están en edad de poder tomar sus propias decisiones. Esta gente, los padres de Moisés, no quisieron matarlo, lo protegieron. Lo protegieron. ¿Cómo protegemos a nuestros hijos? Y la Biblia se cumple en todo, en todo. Dice, es mejor disciplinar para no perder. No, pero eso genera un trauma, no es verdad. Si eso generara trauma, yo sería el más traumatizado de todos. Porque mi abuelita tenía una chancleta teledirigida. Por más que uno corriera, la chancleta lo alcanzaba, fuera como fuera. Pero bueno, sigo leyendo. Por la fe, Moisés, ya adulto, ¿ya qué? Adulto, tiene que elegir, tiene que tomar decisiones. Ya somos maduros, antes pensábamos como niños, hablábamos como niños, nos comportábamos como niños, pero no sigamos siendo niños, porque ya somos adultos. Ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿En la qué? Recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Tremenda enseñanza, tremenda enseñanza. Dios elige a Moisés, los padres de Moisés toman decisiones cuando él es niño, lo protegen, mejor se lo dejamos al Señor, mire a ver el Señor qué hace, pero nosotros no lo vamos a matar. Pero cuando ya es adulto, tiene que tomar sus propias decisiones. Y de esa historia vamos a aprender qué hizo Moisés, que también debemos hacer nosotros, para tener una vida asegurada, una vida productiva, una vida abundante como Dios quiere que la tengamos, para tener un buen futuro, para tener una esperanza y un buen futuro. Mire lo primero que hizo. Lo primero que hizo, renunció. Anótelo así, ahora estoy usando una sola palabra que se me demoran mucho en escribir. No son taquígrafos, entonces no logro sacarles amén. Renunció, ¿a qué renunció? Renunció a una falsa identidad. Renunció a que lo llamaran de tal manera. Mire lo que dice el verso 24 de Hebreos 11. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón.
Tuvo una crisis de identidad Moisés, porque Moisés era hebreo y estaba viviendo como egipcio. Pertenecía al pueblo de Dios y estaba viviendo con los enemigos, con los paganos. Seguramente veía cómo se adoraban dioses falsos, cómo se hacían sacrificios a dioses falsos. Y él dice, no, yo no puedo seguir en esto, yo soy hebreo, yo pertenezco al pueblo escogido por Dios. ¿Cuántos pertenecen al pueblo de Dios? Y a veces vivimos en el palacio del enemigo, con una falsa identidad. Él hubiera podido seguir siendo llamado el hijo de la hija del faraón. Ahora le pregunto, iglesia, si él hubiera escogido seguir en el palacio, seguir siendo llamado el hijo de la hija del faraón, él hubiera llegado a ser el faraón, porque estaba en la línea para ser faraón. Pero ¿cuántos se acordarían hoy en día de Moisés como faraón? Creo que nadie. O si hay alguien que me pueda decir los nombres de los faraones de Egipto. Si acaso 1, 2, 3, pero hasta ahí. Hasta ahí llegamos, lo que nos enseñaron. Pero ¿quién se hubiera acordado hoy de Moisés? Nadie. Y estamos predicando y hablando de Moisés después de 6,000 años. Y viendo sus películas, las películas que han hecho sobre su vida, etcétera, etcétera. No se quedó viviendo una mentira. Estaba viviendo una mentira. Yo no soy el hijo de la hija del faraón. Yo soy hebreo. Yo soy hebreo. La pregunta hoy es, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Qué identidad? ¿Qué estamos dejando que nos determine quiénes somos? Porque el mundo nos ofrece una cantidad de mentiras. Nos valoran por lo que poseemos, por lo que tenemos. Nos estratifican. ¿No se dan cuenta? Somos estrato 8, 6, 5, 4 y -1. Nos estratifican. Tenemos que vivir en determinado lugar para tener cierto estatus, cierta identidad. Y eso nos lleva a endeudarnos, a vivir donde no podemos vivir. Y eso no nos da la identidad. Nuestra identidad es que somos del pueblo escogido por Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Somos príncipes. Hoy necesitamos decidir nuestra identidad. El problema de nuestro cristianismo es eso, falta de identidad. No nos lo creemos. Nosotros decimos, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes, pero caminamos de acuerdo a lo que la cultura del mundo nos dice. No, es que tengo que usar tal marca de carro porque eso es lo que me da estatus. Yo siempre les he dicho, yo soy, ustedes son los que le dan estatus al carro. ¿No se lo creen, verdad? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es que el carro está recibiendo a un príncipe, está transportando a una princesa. No importa si es tal o cual marca, pero la cultura no dice eso. Ahora, si usted puede usar un carro lujoso, úselo, ese no es el problema. Si usted puede vestir ropa de marca, vista, la gloria a Dios. Dios también nos bendice económicamente, digan amén. Pero eso no puede determinar su identidad. Su identidad es que usted es hijo de Dios. Hijo de Dios. Y no nos podemos dejar mover por lo que el mundo valora. Nosotros tenemos unos valores muy, pero muy diferentes. ¿Se ha dado cuenta que a veces surgen restaurantes en la ciudad que se ponen de moda? Y si usted quiere estar tiene que ir a ese restaurante para que la gente vea que usted fue a ese restaurante. Así la comida sea de malísima calidad, pero usted estuvo en el lugar que está
Nosotros siendo un municipio tan pequeño no nos escapamos de esa. Aquí hay sitios que es, no has ido a tal parte, no. ¡Ah! ¿No conoces? No. No pasa nada, no pasa nada. Ahora si puede ir, vaya, Dios lo bendiga, invite a su pastor. Sí, porque el pastor tiene que estar in. Yo siempre he dicho que es mejor ser oveja que pastor, ¿sí o no? Las ovejas se dan el lujo que quiera, viajan por donde sea y todo el mundo dice, qué bendición, hermano Dios, cómo lo está bendiciendo. El pastor viaja, está robándose los diezmos. Está viviendo a costillas nuestras. Para su tranquilidad, vivo de una pensión. Primera de Pedro 1, 14, 16. ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo nos tenemos que mover? Mire lo que dice Primera de Pedro 1, 14, 16. Como hijos obedientes. ¿Como hijos qué? ¿Cuántos se consideran obedientes? Bueno, eso espero. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Dos amenes ignorantes. Los demás súper sabios. Oiga, vea la conexión. Amoldarnos a lo que diga el mundo es de ignorantes. Suena duro, ¿verdad? Pero eso dice la Biblia. Y yo no la puedo cambiar. Ahí dice muy claro, vea. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Es decir, cuando nos dejamos amoldar por el mundo, por la cultura, es de ignorantes. ¡Qué tristeza! Y Dios nos dice, el que le falte sabiduría, pídala, que se la vamos a dar en abundancia. Entonces pidámosle sabiduría diariamente a Dios y no nos dejemos amoldar. No es que el mundo dice, eso dice el mundo, yo voy a ver qué dice Dios. Ay, Bernardo, pero nos van a ver como raros si nos comportamos como raros. Pero si nos comportamos como dice la palabra de Dios, van a venir a preguntarnos, porque nos van a ver con paz, con tranquilidad, digan amén, con amabilidad, con armonía en el hogar, y van a decir, oiga, ¿y ustedes qué? Son diferentes. Lo que pasa es que hacemos unas cosas de locos, tratamos a la gente muy mal. Vivimos juzgándola, vivimos poniéndole cadenas, una cantidad de cosas. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios nos quiere ver libres, amándolo, obedeciéndolo y siéndole fiel. Punto. Más bien, diga conmigo más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. ¿Y qué es ser santo? No es que vamos a levitar. ¡Aleluya! No. Santo quiere decir apartado por Dios. Apartado con un propósito. Apartado con una manera de vivir. Apartado para disfrutar una tierra prometida. Eso es lo que quiere decir apartado. El pueblo de Israel era el pueblo escogido y apartado por Dios. Ahora la iglesia es el pueblo escogido de Dios. Tenemos que comportarnos como santos. Pero como santos no es que vamos a juzgar a todo el mundo porque allá están los pecadores y aquí estamos los santos. Mentiras. Aquí estamos los pecadores que el Señor ama, cuida y perdona. Y tenemos que ir a buscar a los que están afuera para que se acojan a lo que Dios les quiere dar. Amén. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan,
como también es santo quien lo llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. La ignorancia nos lleva a falsa identidad. Falsa identidad por las cosas, falsa identidad por lo que somos, que nos dice la cultura que somos. Eso es una falsa identidad. Pero también tenemos otras falsas identidades. Nos encasillan por nuestros problemas, por nuestros vicios. Es el divorciado, la divorciada, el drogadicto, el alcohólico. No, esa no es su identidad, así usted tenga ese problema. Usted es un hijo de Dios que está luchando con el problema del alcohol. Y que va a superar porque Dios lo va a sacar de ahí. Usted es una hija de Dios que tuvo un fracaso matrimonial, pero que Dios en este momento le tiene una mejor cosa para su vida, una mejor situación. Pero no se deje encasillar. Nosotros no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Pero tenemos que tener eso claro. No que me sigan llamando hijo de la hija del faraón. Eso era falso. Era una falsa identidad. Él era hebreo. Además era esclavo. Porque él nació en esclavitud. Y nosotros somos esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo. Siervos del Señor. Mire lo que dice Juan 17, 15, 19. Oración del Señor Jesús por nosotros. Juan 17, 15, 19. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Mire lo que dice, santifícalos. Entonces, apártalos. ¿Y cómo nos santifica? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo nos apartamos? Haciendo lo que la Biblia dice. Haciendo lo que la palabra de Dios dice. Comportándonos como Dios quiere que nos comportemos. No como bichos raros, sino como Dios quiere que nos comportemos. Nosotros somos los que agarramos manías, léxicos. Oye, hermano, no, tú eres un pecador empedernido. Uy, sí ve cómo se viste. Uy, no. Va de retro, Satanás. Esa falda no puede ir arriba de la rodilla. Oiga, un día le llevaron una mujer sorprendida en adulterio al Señor Jesús. ¿Cómo cree que iba? ¿Cuál sería el traje? ¿Cuál sería el uniforme que llevaba? Mínimo en baby doll. Y eso, yo creo que iba desnuda. Y él decía, ¡ay! Quítenlo de mi vista. Algunos dicen que fue que se agachó a escribir, ¿no? Ay, Señor, qué bobadas hablo yo, perdón, Señor. Somos tan raros. ¿No se ha dado cuenta? Hoy estábamos comentando en familia que las iglesias somos tan locos. Entonces vivimos copiando lo que el mundo hace. Entonces, si el mundo le hace tal o cual fiesta a los muchachos de tal o tal estilo, tenemos que hacerlo en la iglesia, tenemos que copiarlo. No. Todo se reduce a amar, obedecer, mantenerse fiel. Eso es. Usted lo puede aplaudir mejor.
como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Renunciar a una falsa identidad, seguir la verdadera identidad. No somos hijos del mundo, somos hijos del Dios eterno, del Dios verdadero. Y vamos a poseer la vida abundante que Él tiene para nosotros. De Él depende la vida. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Elige vivir. Elige vivir. Debemos renunciar a una falsa identidad. ¿Qué fue lo segundo que hizo Moisés para cumplir el propósito que Dios tenía para la vida de él? Prefirió. Anótelo así, prefirió. Luego le digo qué prefirió. Mire lo que dice Hebreos 11:25. Hebreos 11:25. Prefirió, ya vimos que no quiso seguir llamándose, que lo siguieran llamando hijo de la hija del faraón. Ahora dice, prefirió, ¿qué hizo? Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Varias cosas, iglesia. Prefirió las incomodidades. Eligió las incomodidades. Él sabía que su pueblo era un pueblo esclavo. Y él sabía los lujos que tenía en el palacio. Y dice que prefirió la incomodidad, prefirió el maltrato con el pueblo de Dios, con la iglesia. Prefirió esas incomodidades a los efímeros placeres del pecado. Oiga, el pecado produce placer. No sean hipócritas. Aquí dice en la Biblia que produce placer o no. Si no produjera placer, no pecábamos. Con seguridad, no pecábamos. Pero dice que son efímeros. Yo no sé, bueno, yo sí sé, qué hubiera hecho si yo hubiera sido Moisés. De fijo me quedo en el palacio. De fijo. Ustedes no, porque ustedes son más santos. ¿O no? Buena ropa, buena comida, harén, chicas. ¿No he visto las películas, las chicas con... Para los que me oyen por internet, estoy haciendo como si estuviera abanicando a Moisés. Otras poniéndole uvas en la boca. ¿No han visto las películas? Sean sinceros, el único mundano soy yo, pues. No me conteste, pero usted qué hubiera escogido. Muchas veces escogemos los placeres efímeros del mundo. Una noche de rumba y al otro día, ay, no más, no vuelvo, nunca. Las luces de los avisos nos encandelillan y nos llaman y nos vamos. Una botellita, eso no pasa nada. Podemos controlar eso, no pasa nada. Prefirió las incomodidades, prefirió hacer lo difícil, no lo fácil. Prefirió estar con su pueblo. Desechó los lujos, las bebidas, las comidas, las mujeres, el placer del pecado, por incomodidades. ¿Vamos a sufrir incomodidades por causa de Cristo? Sí, vamos a sufrir incomodidades. Porque nos van a tildar de locos, nos van a tildar de muchas cosas. No se preocupe, está dicho en la Biblia.
dice que seremos muy, pero muy dichosos. Muy, pero muy dichosos si nos persiguen por la causa de Cristo. Pero debemos preferir esas pequeñas incomodidades. No va a pasar nada. O mejor, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a tener vida y vida en abundancia. Vamos a disfrutar de la tierra prometida. Somos libres de tomar decisiones, iglesia. Y el Señor nos recomienda, elige la vida. Pero no nos libramos de las consecuencias de las decisiones. No nos libramos. Hombres, cuando vayan a tomar decisiones, piensen en todo lo que va a afectar a su alrededor. Lo mismo las mujeres, pero hablo para los hombres que somos llamados a tomar decisiones. Entonces al hombre le fue dada autoridad, ¿sí o no? Y a la mujer influencia. ¿Sí o no? Y entonces uno con esa autoridad, la señora le dice por aquí, y uno, sí, mi amor. O no, o yo soy el único, pues. ¿Ah? O sea, hoy me tocó todo lo malo a mí, pues. ¿Ustedes vieron la película La boda griega? ¿Sí? Claro, si no, eso es muy viejo, estoy hablando de historia patria, ¿sí? Pero entonces, la boda griega, entonces, el papá era no, todo era no, ¿sí? Y entonces traman un ardid para convencer al viejo de que dejara que la niña fuera a la universidad, porque vivían en los Estados Unidos. Pero para los griegos no, las mujeres tienen que estar en su casa, a encargarse de la cocina, arreglar todo, tener sus hijos, pero universidad no. Y entonces están hablando las hijas y la mamá de cómo convencerlo. Entonces la hija le dice, pero mamá, acuérdate que mi papá es la cabeza. Le dice, sí, pero yo soy el cuello. Digan amén la señora, está uno por ayudarles, no se dejan. El hombre tiene autoridad, la mujer tiene influencia. Pero entonces hablo para los hombres que toman decisiones, por favor. ¿Recuerdan a Eva? Venía a comer y Adán... Sarai, acuéstate con Agar. Abraham, acuéstate. Entonces, hombres, cuando tomemos decisiones, pensemos cuánta gente se va a ver afectada. Es terrible uno ver personas que toman unas decisiones nefastas y se llevan por delante a todo el mundo. A todo el mundo. Si son empresarios, piensen cuánta gente que trabaja con usted se va a ver afectada. Debemos aceptar nuestra responsabilidad. No le eche la culpa a nadie. Moisés hubiera podido culpar a Dios, culpar a sus padres, culpar el decreto del faraón. No, él dijo, no soy egipcio, soy hebreo. Prefiero las incomodidades con mi pueblo que seguir disfrutando lo que estoy disfrutando. Nosotros tenemos que decir no al mundo, sí a lo que Dios dice. Mire lo que dice 1 Juan 2, 15, 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. El mundo es la cultura pagana. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, miren lo que el Señor enumera como del mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos. Pero, diga conmigo, pero, y este es un pero de Dios, y los peros de Dios son para bendición. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Permanece para siempre. Ahora, ¿nos vamos a incomodar? Sí. ¿Vamos a tener pequeñas incomodidades? Sí. Seguramente vamos a querer muchas veces hacer lo que hace el mundo. Ay, un domingo a las 11 de la mañana, no, Bernardo, yo podría estar durmiendo, o tomándome o comiéndome un brunch en tal sitio, o lavando el carro, o yendo de paseo, sí, pero esa pequeñísima incomodidad nos trae una gloria eterna, una gloria eterna. Podemos pasarnos el semáforo en rojo y no cumplir con respetar la autoridad. O podemos ver que todos los demás pasan por el lado nuestro, se adelantan, se meten primero en la fila, hacen de todo, se las tiran de vivos, qué inteligentes. Y nosotros esperamos en la fila. Eso es una pequeña incomodidad. Pero vamos a tener una bendición eterna. Mire lo que dice 2 Corintios 4. Algunos no pagan impuestos. Hágame sin factura. Puede ser incómodo pagar el IVA. Puede ser incómodo tener que pagar impuestos. Pero esa es una pequeña incomodidad. Porque cuando usted le da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Dios lo bendice. Dios lo bendice. Hermanos míos, dije 2 Corintios 4:17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros. ¿Cómo son los sufrimientos? Y efímeros. Ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que, ahí está la clave, así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Eterno. ¿Cuántos prefieren ser hijos de Dios? ¿Cuántos prefieren seguir a Jesús? Va a haber incomodidad. Va a haber cosas que tenemos que dejar. Va a haber situaciones en que tenemos que elegir bien. Pero va a traer bendición. Mire lo que les decía hace un momento en Santiago 1:2-4. Que les decía que la Biblia dice que nos tenemos que considerar dichosos. Hermanos míos, considérense muy dichosos, ni siquiera dichosos, muy dichosos, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Sin que les falte qué? Nada. Yo prefiero esas pequeñas incomodidades. De verdad, prefiero esas pequeñas incomodidades. Cuando mis hijos alguna vez pedían permiso para salir de noche, yo les decía, mientras a mí no me cambie la Biblia, y sé que muchos de ustedes me van a criticar, pero yo les decía, mientras a mí no me cambie la Biblia, el Señor hizo el día para trabajar y la noche para descansar. Entonces ya sabe mi respuesta. Ya sabe mi respuesta. Ahora, cuando ellos cumplen su mayoría de edad, toman sus propias decisiones. Punto, ya ese no es mi responsabilidad. Pero mientras sea mi responsabilidad, yo prefiero entregarlos en las manos del Señor que dejarlos morir. ¿Va a haber incomodidades? Sí.
Va a haber cosas que nos gustaría hacer, que todo el mundo lo hace, que nuestros amigos lo hacen, y nosotros no, gracias. Pero eso produce gloria eterna, vida abundante aquí en la tierra, digan amén. Entonces diga conmigo, renunció. Diga conmigo, prefirió. Renunció a la falsa identidad. Prefirió unas pequeñas incomodidades para llegar a ser el líder, el salvador del pueblo, el que lo guió a la libertad. ¿Y qué más hizo? Tercero, consideró y perseveró. Anótelo así, consideró y perseveró. Mire Hebreos 11, 26, 27. Hebreos 11, 26, 27. Consideró que lo oprobio, ¿el qué, iglesia? ¿Sabemos el significado de oprobio? Rechazo, 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 para que nos quede más fácil. ¿Cuál otra palabra nos quedaría? Sí, rechazo nos queda más fácil. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Qué hace Moisés? Él pone todo en una balanza y lo considera, lo pesa y elige. Elige hacer lo que Dios valora. Elige hacer lo que Dios valora. Eso se llama sabiduría. Ya vimos que hacer lo que hace el mundo se llama ignorancia, necedad. Pero él decide hacer lo que Dios hace, lo que Dios valora. Él dice, yo prefiero estar con mi pueblo, que es el pueblo escogido de Dios, así sea en esclavitud, a estar llamándome hijo de la hija del faraón cuando no lo soy, a estar disfrutando de riqueza, de placer. Él hubiera podido llegar a ser el faraón perfectamente, pero hoy no estaríamos hablando de él. Seguramente no figuraría en la Biblia, pero él escogió lo que Dios valora. Nosotros tenemos que escoger lo que Dios valora, y Dios valora el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Y ese propósito de Dios en nuestra vida se mueve en diferentes roles. El rol de papá, de mamá, de hijo, de esposo, de esposa, de empleado, de jefe, de empresario. En muchos roles Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagan. ¿Cuánto, iglesia? Todo. Hágalo en el nombre del Señor Jesús. Y no es que voy a comer y digo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No. ¿Qué quiere decir hacerlo en el nombre de Jesús? Dentro de su voluntad. Trabajo dentro de la voluntad de Dios. Soy esposo dentro de la voluntad de Dios. Soy padre dentro de la voluntad de Dios. Soy empresario. Soy empleado dentro de la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito. Ese propósito es más valioso que la popularidad. Moisés era popular, pero no estaba cumpliendo el propósito de Dios. Escogió valorar lo que Dios valora. Él prefirió cuidar a su pueblo. Nosotros debemos preferir las personas. Las personas. ¿No se ha dado cuenta del movimiento que hay ahora? Todo invertido, todo absolutamente invertido. Y las prioridades que Dios quiere que nosotros tengamos es primero las personas. Debemos velar por nuestros propios intereses, pero por los intereses de los demás. ¿Cuál fue la corona de la creación de Dios? El ser humano.
Entonces coja la pirámide al revés y se dará cuenta cómo Dios valora las cosas. Si la corona es la creación del hombre, ¿qué es lo más importante para Dios? El hombre. Antes del hombre, que creó los animales. Y antes de los animales, las cosas. Sencillo, no es sino ir a la Biblia. Y a veces le damos más importancia a las cosas que a los seres humanos. ¿El hijo raya el carro? Y usted dice, gloria a Dios, hijo, te bendigo en el nombre del Señor, lo hiciste bien. ¿Cuál es el mensaje? Es más importante el carro que yo. Y el Señor dice, las cosas se destruyen con el uso. Con el uso. Dios nos bendice económicamente, digan amén. Nosotros debemos bendecir a las personas. A las personas. Y es sencillo. Podemos ir a un restaurante elegante si Dios nos da con qué pagar. Podemos ir a buenos sitios. Pero podemos también estar en ese sitio y pensar en las personas. ¿Qué sentido tiene que nos vean cuando nos traen los alimentos, agacharnos para orar, dar gracias? Y cuando nos vamos recogemos hasta las boronas, no dejamos propina. ¿Qué van a decir? Cristianazos, Dios los bendiga. O sencillo. Usted puede decir, hoy no voy con el postre. Voy a ahorrarme esos 30,000 que vale el postre. Y voy a ahorrar para hacer un mercado y ayudarle a una familia. Dios nos da la posibilidad de estrenar, gloria a Dios. Mucha gente no lo puede hacer. Pero si Dios me da un traje nuevo, ¿para qué sigo acumulando trajes? No me puedo poner sino uno a la vez. Ahora, me gusta cambiarme todos los días, tenga 7. Pero el 8º, el 9º, el 10º ya estorba. Sáquelo. Prefirió estar con su pueblo. Iglesia, podemos mermarle a nuestros gastos y pensar en el hermano que pasa necesidad. Que pasa necesidad. Ahora, la ayuda es momentánea, porque la vida en Cristo es una vida productiva. Una vida productiva. La palabra de Dios dice que Él bendice el trabajo de nuestras manos. Pero tenemos que valorar más a las personas que a los animales y que a las cosas. Escogió lo eterno, no lo que se destruye con el uso. Miren lo que dice Hebreos 10, 35, 36. Hebreos 10, 35, 36. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. ¿Cómo nos recompensa? Grandemente. Ustedes necesitan perseverar. ¿Necesitan qué? ¿Qué decía de Moisés? Se mantuvo firme. ¿Cómo se mantuvo? Firme. Eso es perseverar. Tuvo fe y no miedo. Eso es perseverar. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido, ¿después de qué? Haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Cuántos quieren recibir lo que Dios ha prometido? Aquí está la clave. Apláudalo bien. Ahora espero que le den el mismo aplauso a la clave que hay para recibir. Dice, porque después
de haber cumplido la voluntad de Dios. Vamos a recibir. A veces queremos no cumplir la voluntad de Dios y recibir. Y no nos mantenemos firmes, sino un día sí en Egipto, otro día en la voluntad de Dios, otro día en Egipto, un día en el palacio, otro día con los hebreos. Dice que se mantuvo firme. Ahora, el verso 27 dice, por fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Cuántos saben que el faraón era el más poderoso gobernante de la tierra? Temible. Pues imagine el decreto, hay que matar a todos los primogénitos. Piense por ahí. Era temible. ¿Y qué movió a Moisés? ¿El miedo o la fe? Dijo, usted es todopoderoso, usted tiene mucha capacidad, usted es muy grande, pero yo le reporto a otro. Perdón, usted no es todopoderoso, pero yo le reporto al todopoderoso. Yo le reporto a Dios. Y se mantuvo firme como si estuviera mirando a invisible. Iglesia, tenemos que caminar con firmeza para amar, obedecer y mantenernos fiel a quien nos da la vida. A quien nos da la vida. Eligiendo correctamente, tomando las decisiones correctas, sin temor, porque nosotros tenemos la mirada puesta en Jesús. La mirada puesta en Jesús. Terminemos leyendo 1 de Pedro 1, 3, 5. Y ojalá la grabe en su mente, en su corazón, en una tarjeta, en su celular, y la pueda hacer una oración diaria. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¿Para quiénes, iglesia? A quienes el poder de Dios protege. El poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. No somos hijos de la hija del faraón. No somos hijos del mundo. Estamos en el mundo, pero hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Tenemos una identidad. Somos hijos de Dios. Eso nos hace herederos. Herederos de una tierra prometida, de una vida abundante aquí en la tierra y de la protección de Dios todo el tiempo. El Señor Jesucristo dijo, no puedo dejar que nadie se pierda. Yo los resucitaré en el día final. Tenemos garantizada la protección de Dios hasta el día final. Nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Dígale a su vecino de silla, elige vivir. Elige vivir. ¿Cuántos anhelan elegir vivir la vida que Dios nos da? Vivir la vida que Dios nos da. ¿Es posible que haya dificultades? Sí. Incomodidades también. Pero son más grandes las bendiciones. Son más grandes las bendiciones. El Señor protegió a Moisés todo el tiempo. Protegió a su pueblo todo el tiempo. Y lo va a hacer con nosotros, iglesia. De mí depende tu vida, y por mí vivirás mucho tiempo en el territorio que juré dar a tus antepasados. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que me ames, que andes en mis caminos y cumplas mis mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás
y yo te bendeciré en la tierra que vas a tomar posesión. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. No te amoldes a los malos deseos que tenías antes, cuando vivías en la ignorancia. Más bien, sé santo en todo lo que hagas, como también yo soy santo. No ames al mundo ni nada de lo que hay en él, porque nada de lo que hay en el mundo proviene de mí. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace mi voluntad permanece para siempre. Considérate muy dichoso cuando tengas que enfrentarte con diversas pruebas, pues ya sabes que la prueba de tu fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que seas perfecto e íntegro, sin que te falte nada. No pierdas la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Tú necesitas perseverar para que después de haber cumplido mi voluntad, recibas todo lo que yo te he prometido. Quien te ama, Dios. Ahora sí quiero oír ese aplauso para Dios. Ese aplauso es para Dios, iglesia.